Comisión Nacional de Bioética busca el desarrollo de la bioética desde el ámbito científico, de la salud y de la investigación, y es por ello que al interior de la Secretaría de Salud se pretende concientizar a las y los servidores públicos a fortalecer aquellas acciones que sean positivas, tomando como eje rector la Ley Federal de Austeridad Republicana. Mediante el proyecto de buenas prácticas que lleva por nombre Sensibilización sobre la Austeridad Republicana en la Comisión Nacional de Bioética, cuyo objetivo es fomentar y promover el mandato que se establece en la Ley Federal de Austeridad Republicana, con base en los valores que rigen a este órgano desconcentrado. Esta Comisión Nacional de Bioética, siempre consciente y entusiasta de promover la adopción e implementación de las buenas prácticas, llevará a cabo el ciclo de videoconferencias Austeridad Republicana como principio y valor orientador del servicio público. El día de hoy se presenta la ponencia Indicadores de Desempeño para evaluar la política de austeridad. Me permito presentar a la licenciada Lorena Caballero López, directora de capacitación a dependencias y entidades federativas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me permitiré leer una pequeña semblanza de la licenciada Caballero. Ella es licenciada en Economía con especialización en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es directora de capacitación a dependencias y entidades federativas en la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente se desempeñó como asesora de mejora presupuestaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ha colaborado en el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social de la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Competencia Económica. Y procedo a cederle los micrófonos a la licenciada Lorena Caballero. Adelante, licenciada. Sí, bueno, pues justamente creo que Deya nos acaba de dar un panorama muy completo en el marco normativo y a razón de que tenemos que tener muy claro por qué los indicadores son la herramienta o una de las herramientas que tenemos que tener como fundamentales para poder dar seguimiento a cualquier objetivo de política pública o como tal ya objetivo de algún programa presupuestario. Y pues en este contexto, como estamos hablando de un objetivo que está a nivel de una ley que lo que pretende es mejorar cuál es la acción pública, pero sobre todo el cómo de la acción pública, de cómo nos desempeñamos desde el servicio público y mejorar los bienes y servicios que le brindamos a la población desde un contexto de hacer más con menos. Es relevante un poco retomar de dónde surge la idea de medirnos, de plantearnos indicadores para poderles dar seguimiento y avance. Y un poco a manera de introducción, es relevante retomar el concepto de gestión para resultados, que justamente es este marco conceptual en el que nosotros vamos a facilitar la acción pública de forma que podamos identificar de mejor manera cuáles son estos objetivos que queremos lograr y poner énfasis en el resultado, es decir, si estamos logrando o no el objetivo que nos plantean, por ejemplo, con esta ley que surge en esta administración. Y sobre todo, poner énfasis en que lo que se haga y la forma en la que se haga estén generando valor público, que retomando un poco lo que comentaba de ella en los principios de austeridad, que todo en la acción pública, ya sea cualquier tipo de actividad, contratación, ejecución de un programa, vaya encaminado a generar un valor público, un valor a la sociedad, resolverle un problema que se identifica de la mejor manera o brindarles bienes y servicios de mejor calidad y de mejor forma. Y por eso la gestión para resultados es relevante cuando estamos empezando a hablar de indicadores y sobre todo cuando estamos en un tema muy específico de mejorar lo que hacemos en un contexto de recursos escasos. La gestión para resultados nos responde preguntas básicas que son ¿cómo se hace lo que tengo que hacer como servidor público? ¿Para qué lo hago?
cuál es el impacto que estoy generando en la sociedad y qué voy a lograr con esto. Es decir, qué valor público voy a generar. Y el responder estas preguntas básicamente nos va a llevar a tener un cambio que se ha venido dando ya desde hace más de una década en la Administración Pública Federal en México, de dejar el enfoque de procesos para adoptar el enfoque de resultados. ¿Qué es lo que quiero lograr? No quiero dar solamente la impresión de que estoy haciendo cosas, sino con esas cosas que estoy logrando. Está bien que nosotros podamos comprar bienes y servicios o generar normas o regulación, pero todo esto encaminado a qué quiero lograr con toda esta serie de actividades o datos que tenemos como servidores públicos, como gobierno, que le reporten a la sociedad valor público. Y es por eso que el enfoque para resultados nos está hablando de objetivos ya ambiciosos, de objetivos de política pública, de cosas que quisiéramos ver reflejadas en la sociedad. Es decir, si estamos hablando en temas de salud, lo que queremos saber si es a lo mejor cuántas consultas hay o cuántos hospitales tenemos, pero en el global lo que quisiéramos ver es cosas como el aumento en la esperanza de vida, la disminución en la mortalidad infantil. Esto es el cambio entre procesos y resultados. Yo sé que necesito hacer muchos procesos o involucrar cierta cantidad de actividades que están relacionadas, pero al final de cuentas lo que yo quiero medir, lo que yo quiero saber es si logré ese objetivo que va a impactar ya en la sociedad. Y es por esto que la gestión para resultados y los pilares que le tiene la gestión para resultados son muy relevantes, sobre todo en el seguimiento de una política pública, como podría ser en este caso en particular eh, los objetivos que plantea la Ley de Austeridad Republicana. ¿Por qué? Porque surgen los pilares de la gestión para resultados desde el momento de la concepción de las políticas, como lo comentaba de ella, la creación y el establecimiento de estos indicadores para dar seguimiento a lo que establece la ley, lo podríamos encontrar en la parte de la planeación. Desde el momento en que yo me estoy trazando ese objetivo ambicioso de largo plazo de política pública, es cuando tengo que empezar a preguntar qué quiero y hacia dónde voy y cómo lo voy a lograr. Y es justo esta etapa crucial, porque es aquí cuando empezamos a identificar cómo es que vamos a medir si lo estamos logrando o no. Eventualmente todo esto va a impactar en el ejercicio ya como tal del servicio público, en particular de manera anual en cada ejercicio fiscal, de manera de horizonte de mediano plazo en cada cumplimiento o logro que se pueda tener del Plan Nacional de Desarrollo o de los programas derivados del plan. Y todo esto lo vamos a poder tener únicamente porque justamente a través de los indicadores vamos a tener la relación que hubo a través de todo el ejercicio del ciclo de la política pública, desde la planeación hasta la evaluación y también la rendición de cuentas, por supuesto. Entonces, pasando por la etapa de presupuestación en la que yo debería de poner énfasis en aquello que me está dando mejores resultados y tomando por resultados estos grandes objetivos de generación de valor público, así como en la mejora de todos esos procesos de ejecución de los programas y de los proyectos, que ya son precisamente lo que involucra la gestión financiera y la gestión como tal operativa del programa. Y con todo esto nosotros vamos a tener la información suficiente para darle, sí, una etapa de evaluación, pero también para tener un proceso de seguimiento a lo largo de toda la ejecución o la vida de una política pública. Entonces, esta manera de introducción es lo que queremos destacar de la relación entre indicadores
con el tema de la ley de austeridad republicana, pero en general indicadores con cualquier objetivo de política pública y cualquier objetivo de largo plazo que nos estemos trazando a nivel de gobierno y de cualquier orden de gobierno. Entonces, cuando nosotros podemos ligar a través de la información que nos generan los indicadores del desempeño, el qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr, con cuánto dinero lo voy a lograr, cómo lo estoy gastando ese dinero y cuáles han sido sus resultados para finalmente pasar a un proceso de verificación y rendición de cuentas, es cuando encontramos esa unión entre el proceso que implica el reporte de indicadores, la generación de buenos indicadores, con el logro de los objetivos, es decir, pasar un poco de la parte del escritorio a la acción, de cómo aquello que plantea en el papel se ve reflejado en la realidad. ¿Qué herramientas nosotros tenemos precisamente para poder hacer esto, para poder aterrizar estos grandes objetivos y estas grandes metas a las que queremos llegar como país o como administración en cualquier momento? Pues nos valemos de herramientas que nos facilitan poder sistematizar y poder dar seguimiento a los objetivos. Como tal, los objetivos que son tan ambiciosos o que están planteados a nivel de política pública, va a ser muy difícil encontrar un indicador que nos pueda medir el cumplimiento en su totalidad de ese gran objetivo. Entonces, lo que tenemos que hacer y la forma en la que está el sistema de planeación democrática en México funciona es ir bajando o ir acotando esos grandes objetivos ambiciosos para poder trabajar con una unidad mínima de asignación de objetivos y de presupuestación, que es el programa presupuestario. Una vez que yo ya defino que tengo un programa presupuestario que está correctamente vinculado en esta planeación de lo general a lo particular, yo voy a saber cuál va a ser el propósito de mi programa y ese propósito de mi programa yo voy a poder establecer los indicadores que considere yo pertinentes para medir los resultados que estoy dando en la resolución de ese único problema público que yo como programa presupuestario, como unidad mínima de asignación presupuestaria, estoy tratando de atender o de resolver. Entonces, a través de las herramientas técnicas como es la aplicación de la metodología en marco lógico y ya los instrumentos de seguimiento como es la matriz de indicadores para resultados o la ficha de indicadores, son las herramientas donde vamos a ver reflejados el seguimiento que le estamos dando y sobre todo nuestra alineación también a ese objetivo superior y la forma en la que nosotros estamos contribuyendo. Pero ¿por qué son tan importantes los indicadores en un contexto de logro de objetivos? Porque básicamente es la única forma que vamos a tener de saber si de verdad hicimos una diferencia, si cambió algo respecto al status quo que encontramos cuando implementamos una nueva ley, una nueva política, un nuevo programa. Y para que un indicador funcione, evidentemente sí tenemos que alcanzar metas y objetivos, pero esas metas y objetivos tienen que estar totalmente relacionados a un impacto, a un cambio, a un beneficio en la vida de la población. Trazarnos objetivos o indicadores que solo nos hagan quedar bien o que podamos reportar, eso no es la razón de ser de un indicador del desempeño. Un indicador de desempeño nos debe de servir para poder identificar si de verdad estamos creando ese valor público del que hablábamos al principio de la presentación. Los indicadores, explicados de manera muy sencilla,
pues son un medio muy fácil, concreto y viable para medir si estamos cumpliendo o no lo que nos planteamos, estos objetivos o estas metas, ya sean de largo, mediano o corto plazo. Y un indicador te tendría que reflejar de forma muy fácil esos cambios que se están viendo en la sociedad por hacer bien las cosas o por no estarlas haciendo bien. Y nos permite hacer este ejercicio de seguimiento y monitoreo del programa y de la política pública. Es decir, cuando me refiero a seguimiento, del reporte constante de la información, vamos a tener a través de los indicadores esta cantidad de información que nos va a servir para eventualmente hacer pausa y decir qué tal me está yendo, y en un ejercicio de monitorear estos resultados, y posteriormente ya en un ejercicio de evaluación, tomar toda esa información y decir qué tal me salió esta política pública, o qué tal diseñé esta política pública, o qué resultados está teniendo este programa o esta política. Entonces, eso es básicamente el corazón de lo que es el sistema de evaluación del desempeño en México y del presupuesto basado en resultados. Y esa es la gran importancia de tener indicadores, y sobre todo de tener indicadores eh, pertinentes. Y para saber si nuestro indicador es pertinente o no, o está logrando y midiendo lo que nosotros queremos medir, tenemos en esta pequeña presentación los grandes puntos a considerar cuando estamos considerando o planteando, generando indicadores. Primero, saber qué tipos de indicadores hay, porque así como hay tipos de objetivos, y como bien les comentaba de ella, en el mismo instrumento de seguimiento, que es la matriz de indicadores, tenemos diferentes niveles de planeación, pues vamos a tener diferentes niveles de objetivos. Por lo tanto, los indicadores tendrían que respondernos las preguntas dependiendo del nivel en el que nos estemos planteando nuestro objetivo. Los estratégicos son precisamente los que resultan relevantes en el contexto de una ley o de la implementación de una nueva ley federal. ¿Por qué? Porque son indicadores que miden impactos, miden resultados y miden esta visión de largo plazo de problemas complejos que nosotros nos planteamos resolver o planteamos como prioridad. Y los vamos a ver por lo general en los programas presupuestarios, cuando ya estamos hablando de esta unidad operativa de programa presupuestario, en los niveles de fin y propósito. ¿Por qué? Porque son los niveles más altos de planeación cuando estamos hablando de un programa presupuestario. Y están midiendo qué tanto estamos contribuyendo ya a la solución o a ese objetivo general que planteamos, ya sea en el Programa Nacional de Desarrollo o en sus programas derivados, o como en este caso, como se plantea en la ley. Y por otro lado tenemos los indicadores de gestión, que son aquellos que ya miden las actividades y la movilización de los recursos con los que contamos nosotros para poder llevar a cabo los propósitos que nos trazamos. Y cuando estamos hablando de movilización de recursos, es muy importante no confundir movilización de recursos, es decir, los recursos que tenemos a la mano, ya sean humanos, ya sean materiales, con ejecución del gasto. ¿Por qué? Porque la movilización de recursos habla de precisamente qué tan eficiente o qué tan bueno estoy resultando en usar los recursos que tengo yo a la mano para generar la mayor cantidad de bienes y servicios disponibles, o con mayor calidad, o con mayor eficiencia. Y olvidarnos un poco de que cuando estamos hablando de desempeño, está involucrado el tema del recurso. Y creo que aquí es muy relevante hacer un énfasis en esto. Por lo general, la mayoría de las dependencias, los programas presupuestarios, cuando les planteamos no es recomendación, sino pues básicamente deber ser de no reportar el ejercicio del recurso como un indicador del desempeño.
Pues resulta muy relevante porque precisamente lo que queremos es hacer más con menos. Cuando nosotros nos planteamos indicadores, no deberíamos estar pensando si vamos a tener presupuesto disponible o no para realizar el programa o la actividad que queremos lograr o el objetivo o la meta. Nosotros tendríamos que hacer un diseño tan bueno de nuestra política pública, de nuestro programa, con los indicadores adecuados, que el recurso que nos sea asignado los vamos a poder utilizar de forma tan eficiente que probablemente a lo mejor en algunas cosas sí por falta de recursos no se alcance, pero si la estructura del programa, si el diseño del programa, los objetivos y los indicadores son lo suficientemente buenos, el programa tendría que dar los resultados suficientes para demostrar que dentro del sistema de evaluación del desempeño y el presupuesto basado en resultados, nuestro actuar en este programa y en nuestro logro de objetivos justifica la asignación presupuestaria que tenemos. Y entonces es así que cuando ya estamos hablando de planeación, sobre todo a nivel de programa presupuestario, vamos a tener que cuando estamos hablando de los niveles más bajos, o sea, los niveles de actividad y componente, es decir, procesos o generación de bienes y servicios públicos, por lo general vamos a encontrar indicadores de gestión, como les comentaba de ella. Cuando estamos hablando de un componente, vamos a encontrar estos indicadores de gestión que te permiten verificar la generación de bienes o servicios de un programa, pero también te podrían verificar la calidad de sus bienes o servicios o algún otro adjetivo calificativo que le pudiéramos adjudicar a un bien o servicio. Y también vamos a encontrar indicadores de gestión que nos permitan verificar que estamos movilizando de la mejor forma esos recursos, es decir, que estamos haciendo el mejor uso de nuestros recursos asignados, ya sea en compras públicas, en adquisición, en localización de recursos humanos, en operación, entre otros. Y cuando ya pasamos al nivel, digamos, superior de planeación, vamos a empezar a encontrar los indicadores estratégicos. Y estos los vamos a encontrar a nivel de propósito y a nivel de fin. Y nos van a permitir los de propósito de manera muy concreta verificar si estamos logrando el objetivo de nuestro programa, es decir, si la razón de ser de nuestro programa presupuestario la estamos atendiendo. Si el objetivo de mi programa presupuestario era brindar, no sé, educación básica, entonces yo tendría que tener ahí un indicador que me estuviera midiendo concretamente eso que yo fui comandado a hacer a través de mi programa presupuestario. Y a nivel de fin, vamos a encontrar estos indicadores estratégicos que nos van a hablar de cómo yo con esta actividad que estoy haciendo contribuyo a un fin superior o a un objetivo más grande que yo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un programa de salud donde el fin último es la disminución de la mortalidad materna, entonces yo como programa presupuestario que me dedico a lo mejor a consulta de primer nivel o otro tipo de consultas, yo sé que con mi puro indicador, aunque yo esté cumpliendo al 100, no voy a estar dándole cumplimiento a ese objetivo más grande, que es la disminución de la mortalidad infantil, porque hay otros factores involucrados. Pero yo sé que si cumplo correctamente con mi propósito, estoy impactando de manera positiva con ese fin superior o ese objetivo mayor al propósito de mi programa. ¿Cómo podemos saber si nuestros indicadores son adecuados o no son adecuados? Primero, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que los indicadores no los podemos considerar como que hay mejores indicadores que otros. El tipo de indicador, ya sea estratégico o de gestión, como les dije, nada más responde a lo que yo quiero medir. Un indicador estratégico es adecuado
cuando estoy pudiendo medir esos grandes cambios que yo quiero ver en el país o esos grandes cambios de generación de valor público. Y un indicador de gestión también es adecuado cuando me permite dar cuenta de si estoy operando de la mejor forma que lo podría hacer mi programa presupuestario y realizando mis actividades para contribuir al logro del objetivo de mi propósito. Muchas veces, y es por eso que incluimos aquí estos indicadores proxy, los objetivos, sobre todo a nivel de fin, son tan grandes o tan complejos que no vamos a encontrar una medición o una variable que nos hable completamente o que esté al 100% relacionado con lo que yo quiero medir. Pero es entonces cuando tenemos que buscar cuáles son esos indicadores proxy, es decir, que están altamente correlacionados con el objetivo que quiero lograr y que pueden contribuir a mejorar o a incorporarse a nuestros indicadores de desempeño. ¿Cómo se relacionan los indicadores con objetivos? Por lo general, la regla básica aquí es que tendría que tener un indicador, para cada objetivo por lo menos un indicador. Este es un ejemplo que nosotros les ponemos porque muchas veces también caemos en el error de querer incluir toda la información que tenemos para demostrar la eficiencia o el logro de nuestro programa. Y eso no siempre es adecuado, porque cuando nosotros construimos buenos indicadores, indicadores robustos, en un solo indicador podríamos estar englobando más de una variable que nos hable o nos dé un panorama muy completo de lo que hacemos como programa presupuestario, como dependencia. Entonces, el hecho de tener muchos indicadores por cada objetivo que me planteo, no siempre habla de que estemos teniendo una buena planeación y y un buen planteamiento de indicadores del desempeño. Eh, Hablando como tal ya de un instrumento de seguimiento como es la matriz de indicadores del desempeño, a nivel de fin tendríamos que tener uno, a nivel de propósito también tendríamos que tener solo uno, porque nosotros solo tenemos como programa presupuestario un propósito, una razón de ser del programa. Y a nivel de componente, pues tendríamos que tener el número de indicadores asociado al número de componentes que estamos generando. Si tengo un componente, por lo menos debería de tener un indicador, pero podría asociarle más, como en este caso, tengo un componente que tiene 2 indicadores. Y a nivel de actividad, también tendríamos que tener por lo menos un indicador asociado al objetivo de cada una de estas actividades. Y si, como regla, si yo tengo un componente, tengo que tener por lo menos una actividad asociada a la generación de ese componente. Como les comenté, los componentes son bienes o servicios y los bienes o servicios no se generan espontáneamente. Nosotros tenemos que hacer cosas, actividades que estén relacionadas con la generación de esos componentes. Y una vez que yo genero componentes, voy a poder lograr el propósito de mi programa y de esa forma contribuir al objetivo superior. Entonces, en esta suerte de lógica vertical en la que vamos de lo más particular a lo más general, nosotros siempre tenemos que tener una relación entre actividades y componentes. Y los indicadores siempre van a tener que ser eh, suficientes sin ser excesivos. Cuando nosotros caemos en un exceso de indicadores, se vuelven más que una herramienta de seguimiento, un problema operativo. Está reportando una cantidad muy importante de indicadores cada trimestre o estarles dando seguimiento continuo, no nos va a dejar ni siquiera explotar de manera correcta esa información de la que nos proveen los indicadores, que es si estamos logrando o no nuestro objetivo, porque nos va a consumir el tiempo en estar reportando el indicador. Entonces, a manera de recordatorio, siempre tenemos que contar por lo menos con un indicador cuando nosotros nos planteamos un objetivo. Y los objetivos
perdón, y los indicadores del desempeño eh, responden a unos criterios que nos hacen muy fácil calificarlos o evaluar si estamos generando buenos indicadores del desempeño. Estos son los criterios crema A. ¿Por qué? Porque es una especie de proceso de evaluación que una vez que nosotros generamos un indicador, le podemos aplicar para ver si es un buen indicador del desempeño. Y el primero que tenemos que aplicar es el criterio de claridad. Si mi indicador no es lo suficientemente claro, es decir, si desde el principio yo no entiendo al leer mi indicador qué es lo que quiero medir, pues entonces ya de entrada no va a ser un buen indicador del desempeño porque me va a costar mucho trabajo asociarlo con el objetivo. Y tiene que ver mucho también con este segundo criterio que es el de relevancia. Si mi indicador no es claro, es muy probable que tampoco sea relevante. ¿Por qué? Porque si no me deja lo suficientemente evidente qué es lo que estoy midiendo, es muy difícil que yo encuentre relevancia en esa medición. Entonces, por lo general, si un indicador no es claro, no va a ser relevante porque no nos va a estar proveyendo de la información que es la esencia del objetivo. Es decir, si lo que yo le quiero medir es, como les comentaba, aplicación de un programa de vacunas, no sé, a nivel de componentes, y si yo estoy midiendo, por ejemplo, eso, qué tantas vacunas aplico, y mi indicador como tal no habla de vacunación, pues entonces ahí ya estoy planteándome un problema de si mi indicador entonces es relevante con lo que yo quiero medir. La siguiente es que sea económico y esto tiene un poco que ver con la cantidad también de indicadores que nos planteamos. Cuando los indicadores son económicos, son estos que nosotros ya tenemos, que son en realidad con los que nosotros operamos, que son los que sabemos que tenemos que estar haciendo continuamente para poder llevar a cabo o llegar a buen puerto en el propósito de nuestro programa presupuestario. Es decir, no tenemos que inventar demasiadas cosas. Por lo general, la información que nosotros reportamos en los indicadores es información que nosotros ya generamos. Pero tenemos que tener en cuenta que sean monitoreables, porque puede ser que tengamos la información, pero a lo mejor no la tenemos en el tiempo en la que la requerimos. Entonces, es uno de los puntos que tenemos a tomar en cuenta cuando nosotros nos planteamos indicadores. Otra es que sean adecuados, y esta es un poco lo que les mencionaba con el tema de los indicadores que son proxy o aproximados, es que provea las suficientes bases para medir sin ser tan abstracto si es que no se cuenta con una información de la variable concreta que yo quiero medir. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente creativos y también ser lo suficientemente expertos en el tema que queremos medir para poder plantear un indicador adecuado si estamos hablando de un tema del que no hay indicadores ya construidos o variables que se estén midiendo. Y por último, tenemos que tener en cuenta que tengo una aportación marginal. Es decir, cuando nosotros estamos reportando indicadores, y esto es también uno de los problemas de tener muchos indicadores, muy probablemente estemos repitiendo información o estemos duplicando o sobrecuantificando lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tal vez un proceso, una actividad, te puede impactar en diferentes, por ejemplo, generación de bienes o servicios, es decir, componentes. Y el hecho de estarlo reportando esa misma información más de una vez, tal vez con otro nombre o con otra temporalidad, no nos va a dar más información, simplemente va a volver más difícil y engorroso el proceso de seguimiento y monitoreo del desempeño del programa. Aquí, manera de ejemplo, nada más les presentamos de las 3 variables de los criterios crema que son básicas. ¿Cómo podríamos ver si un indicador es claro? Por ejemplo, tenemos esta
tasa de crecimiento turístico de municipios fortalecidos con apoyos de un programa contra el índice de eficiencia de planeación estratégica del sector de hidrocarburos y la regulación estratégica de SENER. Cuando Deyanira nos estaba dando los ejemplos que hay de los indicadores para la medición, establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana, si ustedes notaron, una de las características es que los títulos eran muy cortos y los títulos hacían alusión muy clara a lo que íbamos a medir, si estábamos midiendo viáticos o contrataciones, si era nacional, si era internacional. Cuando nosotros leemos indicadores de este tipo, en el que te indican dentro del nombre del indicador todo lo que el indicador te va a medir, ya de entrada el indicador no va a ser claro, porque un indicador del desempeño, una de sus características, dado que el sistema de evaluación del desempeño es público, es que cualquier persona, sin importar si no sabe del tema, cualquier ciudadano, debería poder leer el indicador y entender de qué estamos hablando. Y entonces, si yo llego a un indicador del tipo que tenemos a la derecha de la pantalla, y yo no soy tal vez un experto en el tema de energía, a lo mejor yo no entiendo nada de qué es ni exploración, ni extracción, ni transformación industrial, y se vuelve poco claro. Pero si yo leo crecimiento turístico en los municipios apoyados por el programa, es algo que cualquier ciudadano podría entender y cualquier otro funcionario público que no esté relacionado con el tema. A eso nos referimos con claridad en el nombre del indicador. No podemos trabajar con indicadores que no sepamos de qué nos están hablando. La segunda característica, que es la relevancia, es tal vez la más importante de las características de los criterios crema A, porque si no es relevante tu indicador, entonces no deberías tenerlo ahí. La relevancia te está diciendo si de verdad estás midiendo lo que quieres medir. Entonces, un ejemplo que nosotros tenemos aquí es, por ejemplo, el porcentaje de recursos ejercidos para las acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres con respecto al presupuesto otorgado para las acciones y práctica de prevención de violencia contra las mujeres, contra otro indicador que es porcentaje de convenios firmados para la vinculación productiva de personas adultas mayores. Ojo, aquí estamos mezclando indicadores de gestión y indicadores estratégicos para demostrar que ambos tienen que responder a los criterios crema A. Y no porque un indicador suene, digamos, más relevante que otro, necesariamente cumple con los criterios crema y necesariamente es un buen indicador del desempeño. Cuando hacemos este ejercicio, que es en la versión presencial, la mayoría de los funcionarios públicos siempre responden que el indicador, que a ellos les parece que el indicador que tiene relevancia es el de la izquierda. Porque si ustedes lo leen, en primer es un indicador que nos habla de desarrollo social, nos habla de prácticas de prevención de violencia contra las mujeres, y pues hace relación a toda una temática que es violencia para las mujeres. Y tal vez porcentaje de convenios firmados con empresas, pues no nos suene como tan relevante, ¿no? Y sí, a lo mejor aquí estaríamos tratando en el indicador de la izquierda de plantear un indicador estratégico, tal vez a nivel de propósito, si estamos hablando de un programa de atención de violencia de género o contra las mujeres. Pero si lo analizamos ya de forma puntual, vamos a ver que en realidad lo que estamos midiendo en este indicador es el ejercicio del recurso, pero no nos estamos hablando de ningún resultado. Es decir, no nos estamos diciendo qué hicimos con ese recurso que empleamos para la atención de la violencia para las mujeres. Solo estamos diciendo que estamos midiendo el ejercicio, el presupuesto ejercido contra el total que nos dieron. Y nos estamos pudiendo gastar el dinero tal vez en papelería, y pues la violencia para las mujeres puede seguir igual y yo podría estar reportando mi indicador en 100%. Y este es el tipo de indicadores en el que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si estamos hablando de temas de austeridad. Lo que tenemos que estar midiendo es eso. ¿Qué logramos? ¿Qué queremos alcanzar? No cuánto dinero hemos gastado, ¿no?
Y si vemos el porcentaje de convenios firmados para la vinculación productiva de personas adultas mayores, a lo mejor no nos suena tan relevante, porque a lo mejor podremos estar hablando de un indicador de gestión a nivel de actividad o a nivel de componente, pero si ven, hay dos cosas muy importantes, que estamos hablando de resultados, cuando nos estamos diciendo cuántos convenios firmaste que resultaron en que más personas adultas mayores tuvieran un trabajo. Entonces, esa es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta con los resultados. Y la última sería que sean monitoreables, es decir, que tengamos la información en tiempo o que tengamos la información, porque muchas veces a nosotros se nos pueden ocurrir grandes indicadores de los cuales no tenemos información. Entonces, siempre tenemos que verificar que cuando estemos construyendo indicadores, las variables que estemos planteando medir, las tengamos forma de medirlas de una manera económica y en el tiempo adecuado. Sí debe tener un indicador y qué no debe tener. El nombre del indicador, como ya vimos, que tiene que ver con la claridad, nunca debe contener en el nombre su definición ni su método de cálculo. Es decir, el nombre del indicador no me tiene que hacer referencia ni a las variables que voy a estar, con las que voy a estar jugando, ni al método de cálculo. Es decir, que tengo que tener muy clara cada una de estas relaciones y el nombre del indicador solamente me tiene que decir qué se va a medir, mientras que la definición del indicador me tiene que decir para qué lo voy a medir y el método de cálculo, cómo lo voy a medir. Ya para irnos nada más a detalles de construcción de indicadores, tenemos que tener en cuenta que también otra de las características de los indicadores es su dimensión. Hay 4 dimensiones: de eficacia, de eficiencia, de calidad y de economía. Los de eficacia los vamos a poder encontrar alrededor de todos los niveles de planeación, porque uno siempre puede ser más eficaz desde la forma en la que contribuye hasta la forma en la que ejecuta la actividad más operativa. Los de calidad por lo general los vamos a encontrar a nivel de componente, porque lo que queremos es generar bienes o servicios de mejor forma, ¿no? Les podemos atribuir un adjetivo: bueno, malo, mucho, poco. Los de eficiencia los vamos a encontrar a nivel de propósito, componente y actividad, porque es en los niveles en los que nosotros como programas, como servidores públicos, podemos ser más eficientes. Y los de economía a nivel de actividad, porque es precisamente donde vamos a localizar nuestros recursos de la mejor forma para generar mejores resultados. Después viene la frecuencia de medición, y la frecuencia de medición siempre va a responder a la frecuencia con la que hacemos nosotros las cosas, y la mayor frecuencia siempre va a ser la actividad, lo que hago comúnmente, lo que hago día a día, y después con el conjunto de esas actividades yo genero componentes que tal vez voy a estar pudiendo medir cómo voy en su avance cada semestre o cada año en algunos casos. Y el propósito sí lo debemos de medir a nivel anual, porque año con año nos tenemos que ir viendo si estamos logrando eso, a la dirección hacia donde queríamos llegar. Mientras que los de nivel de fin, como son estos objetivos más grandes, los estaríamos midiendo a un mediano plazo, y esto podría ser enmarcados en el Programa Nacional de Desarrollo o en sus programas derivados, o en este caso enmarcado en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Tenemos un concepto muy importante que comentó de ella, que es la línea base. En este caso, precisamente, la línea base es ese año, esa medición en la que nosotros implementamos un nuevo programa, un nuevo proyecto, y que a partir de ahí, ese va a ser nuestro primer valor como punto de partida, y a partir de ahí le vamos a dar seguimiento. Es decir, nos dice cómo estoy hoy y hacia dónde voy a ir a partir de la implementación. Y es aquí donde podemos empezar a plantearnos que las metas, una vez que tenemos identificada la línea base, nos las tenemos que plantear de forma que puedan ser medibles, específicas, temporables, alcanzables y sobre todo que señalen resultados. Es decir, las metas tenemos que poder plantearlas en términos cuantitativos y relacionadas precisamente con esa medición primaria, que fue la línea base, para podernos establecer temporalidad en la que nosotros queremos lograr nuestros objetivos.
Y evidentemente las metas tienen que ser alcanzables, porque no nos vamos a trazar metas que sepamos que no podamos alcanzar o metas que sean demasiado fáciles de alcanzar. Entonces, con la medición de la línea base o el establecimiento de la línea base, el establecimiento de hacia dónde queremos ir, podemos generar nuestra correcta meta de desempeño. Y esto nos va a hablar mucho del sentido del indicador que también comentaba de ella en su presentación. Muchas veces nosotros queremos o tenemos indicadores que queremos que crezcan en el tiempo, es decir, si yo hablo de crecimiento económico, pues yo quisiera que el crecimiento del país fuera siempre ascendente, pero si hablo, por ejemplo, de violencia o temas de criminalidad, de medición de disminución de la violencia, yo quisiera que fueran descendentes. Hay algunos que quisiera que descendieran, que no cambiaran, perdón, que también puede ser otra opción. ¿Cuáles son algunas recomendaciones cuando establecemos metas? Pues primero que seamos congruentes, ¿no? Tenemos que tener muy claro cuál va a ser la forma en la que queremos medir, si va a ser un porcentaje, si va a ser un nivel, una medición absoluta, un número, y la meta tiene que ser consistente con eso, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esa congruencia, la consistencia debe estar también presente en todos los periodos de tiempo que yo voy a estar reportando. Es decir, no voy a reportar en un corte un porcentaje y en el siguiente un absoluto. Y los indicadores deben tener estas metas agregadas, es decir, los indicadores deben tener estos periodos en los que yo voy haciendo cortes y puedo ir viendo los avances. Y por último tengo los parámetros de semaforización, que son los que me van a indicar y si son los que nosotros mismos nos planteamos, cuándo es que nosotros consideramos que la meta está en un rango adecuado, cuándo consideramos que no, estamos saliéndonos del rango de la meta, que no estamos alcanzando o que le estamos sobrepasando, y cuándo es que estamos en semáforo rojo, cuando estamos muy lejos de alcanzar la meta o la rebasamos por mucho. ¿Y por qué no sirven estos parámetros de semaforización? Porque quiere decir que si estamos en un nivel amarillo o rojo, pues tenemos que hacer un replanteamiento de ver si nuestro indicador es el adecuado o cuál fue el problema que hubo en el planteamiento de la meta, que o estamos rebasando por mucho la meta o no la estamos alcanzando. Y eso sería